Somos lo que comemos. Recientemente se ha producido cierta confusión en el mundo del adiestramiento de perros acerca del papel que tienen el estatus y la jerarquía en el comportamiento canino. Algunas personas sostienen que las jerarquías de la manada, al estilo de los lobos, no tienen relación con los perros, porque nuestros perros domésticos probablemente procedan de los perros carroñeros de las aldeas, que no vivían en manadas como los lobos. Es probable que la imagen histórica de perros alimentándose de residuos de los humanos, como hacen las palomas y las ratas, no resulte muy romántica, pero es un excelente argumento y merece atención. Estos perros de aldea, o perros parias, se encuentran en los alrededores de los asentamientos prácticamente en todo el mundo. Son más pequeños que los lobos. Pesan de 12 a 14 kilos. Se muestran menos huraños ante las cosas novedosas que los lobos, y la característica más importante para nuestra investigación es que no necesariamente viven en compactas formaciones de manadas como los lobos. El número limitado de observaciones que tenemos sobre los perros de aldea indica que viven solos o en grupos pequeños con escasa organización. Los lobos cazan principalmente grandes presas como alces y ciervos y dependen de su cohesivo sistema de manada para coordinar la cacería y eliminar las continuas peleas por el botín. Cada lobo individual tiene su propio estatus social en relación con los demás. Puesto que las relaciones sociales de los perros carroñeros de las aldeas parecen ser diferentes a la estructura social de las manadas de lobos, algunos adiestradores de perros sostienen que el estatus social y la jerarquía son irrelevantes para nuestros perros mascota. Pero dicha afirmación da la impresión de no ajustarse a la lógica, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre el comportamiento de nuestros perros. Además, no incluye la comprensión de la interacción que se produce entre el comportamiento y el entorno. Aunque la investigación científica dirigida a analizar la estructura social de los perros domésticos es notablemente escasa, es mucho lo que sabemos acerca de la formación de la estructura social en los animales salvajes y podemos utilizar ese conocimiento para informarnos sobre las relaciones que mantenemos con nuestros perros. Como muchas especies intrínsecamente sociales, los cánidos presentan una enorme flexibilidad en la manera en que se estructuran sus interacciones. Por ejemplo, los coyotes de Wyoming viven en manadas durante el invierno, cuando se alimentan principalmente de alces. En otras épocas, cuando no disponen de alimento de alta calidad en una localidad cercana, los coyotes se separan y pasan a alimentarse de mamíferos pequeños, lagartos y bayas. Vivir juntos no aporta ninguna ventaja cuando el escaso alimento disponible se halla disperso por todas partes. Cambios similares en la estructura social se producen en muchas especies, incluidos los primates, cuando se altera la distribución de los alimentos. Muchas especies, llamadas especies facultativamente sociales, se separan cuando la comida es insuficiente, pero vuelven a vivir en grupos en cuanto la disponibilidad de alimento lo permite. La distribución uniforme de un alimento de baja calidad, como lagartos y bayas para los coyotes y desperdicios para los perros de aldea, por lo general conduce a una estructura social relativamente inarticulada. No existe ninguna ventaja en buscar comida como grupo en un vertedero de basura y no hay motivos para pelear por los huesos desechados y las latas de sopa vacías si es posible encontrar alimentos similares dispersos por todo el entorno. Pero si esos mismos individuos abandonan ese tipo de fuente de alimentos y comienzan a vivir en un entorno en el cual la comida es de alta calidad pero distribuida de una manera menos uniforme, tendrán más éxito si se organizan en grupos, y los grupos necesitan ciertos mecanismos sociales para evitar conflictos serios por el botín. Este carácter variable de la sociabilidad puede explicar por qué los perros domésticos se comportan como si concediesen importancia a la jerarquía social, aunque procedan de los perros carroñeros de las aldeas que podrían tener menos interés en mantenerse al corriente de las categorías sociales. En verano, los perros carroñeros que viven de la basura y las sobras están en un nicho ecológico similar al de los coyotes. Pero si se coloca a esos mismos perros en una situación de vida en grupo en la que disponen de alimentos sumamente apetitosos procedentes de un único lugar central, entonces todo cambia. He visto varios perros callejeros, rescatados, que, después de andar por las casas con aire acondicionado de sus dueños y de alimentarse con comida orgánica para perros preparada con pollo y cordero, empezaron a entender las ventajas de asumir una jerarquía. A diferencia de los perros que no tienen más alternativa que buscar en la basura envases de alimentos vacíos y heces humanas, nuestros perros domésticos se hallan sentados sobre una verdadera mina de oro de recursos, desde alimentos para gastrónomos hasta masajes gratis cada noche. Si eso no es algo por lo que vale la pena competir,
Entonces, no sé cuáles serían las cosas que lo justificarían. Una hipótesis aceptable es que aunque el estatus social es sumamente relevante para los perros, están mucho menos obsesionados con él que los lobos. Los perros se parecen más a los lobos jóvenes que a los adultos, y los lobos jóvenes se interesan menos por las jerarquías sociales que los adultos. El estudio de Eric Siemens sobre los lobos en Wolves of the World mostraba que las diferencias de categorías son más acentuadas entre los lobos de rangos más elevados, menos claras entre los lobos de rangos inferiores y los jóvenes, e inexistentes entre los cachorros. Aunque, por supuesto, en los humanos es mucho más complicado, esto también se aplica a nuestra especie. Los niños pequeños no son en absoluto conscientes del estatus, pero a medida que maduramos, debemos aprender que algunas personas son más iguales que otras. Incluso dentro de la categoría de los perros domésticos, sospecho que, cuando finalmente lleguemos a realizar alguna investigación aceptable y rigurosa sobre el sistema social, encontraremos que se asignan diferentes niveles de importancia al estatus en función de la manera en que viven los perros. Veo muchos más problemas de comportamiento relacionados con el estatus en perros alojados en las casas que en perros que viven en casetas o atados en los patios. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos cuando hablamos del comportamiento social de los perros, porque el mismo perro puede actuar de manera diferente de acuerdo con el entorno en que viva. La verdad sobre el dominio. La comprensión del estatus social adquiere especial relevancia porque la mala interpretación de lo que significa el dominio ha conducido a un comportamiento escandalosamente abusivo, hasta tal punto que el tradicional adiestramiento de obediencia podría sintetizarse en la siguiente frase: hazlo, porque te lo digo yo, y si no lo haces, te castigaré. La presunción parecía ser que los perros deberían hacer lo que decimos porque lo decimos nosotros. Después de todo, nosotros somos los humanos y ellos los perros, y sin lugar a dudas, los humanos tienen un estatus social más elevado que los perros. Si un perro no obedece, está desafiando al estatus social de su dueño, por lo cual es necesario disciplinarlo a la fuerza para mantenerlo en su sitio. Por desgracia, la actitud de que debemos imponer nuestro dominio sobre nuestros perros mediante la fuerza física funciona en ciertos casos, en particular con los perros bonachones y relativamente curtidos como los de algunas razas de cazadores. Criados para ser resistentes y adoptar la actitud de no rendirse nunca, muchos de estos perros aceptan con calma los rudos correctivos y las demostraciones de dominio. Pero este enfoque aterroriza a muchos perros y les lleva a temer a sus dueños o a volverse defensivamente agresivos porque perciben que pueden ser atacados en cualquier momento. Hace unos años tuve como clientes a dos mujeres que me dijeron que su perro, una cruza de perro ganadero, era desobediente y muy dominante. Cuando les pregunté por qué creían que el animal era dominante, respondieron: porque ofrece mucha resistencia a tumbarse de espaldas. Les pedí que me lo demostrasen para que pudiese observar al perro. Una de las mujeres, una persona aparentemente amable y afectuosa, cogió al perro por el cogote, le dio una vuelta en el aire y lo dejó caer en el suelo sobre el lomo, tal como le había enseñado un adiestrador de su zona. Seguidamente se puso encima del jadeante animal y le gruñó en la cara. Todo sucedió con tanta rapidez que no pude detenerla una vez que empezó. No podía dejar de pensar en lo que estaría sintiendo el pobre animal. Me había quedado estupefacta y era incapaz de reaccionar. Felizmente, las dueñas del perro estuvieron encantadas con la indicación de eliminar esos métodos de su repertorio. Detestaban ponerlos en práctica, pero se sentían obligadas a hacer lo que les habían aconsejado. Ese desdichado perro ganadero es solo un ejemplo de los millones de perros sometidos a maltrato físico bajo la apariencia de adiestramiento en todo el mundo cada año. Muchos humanos equiparan dominio con agresión, y se adhieren rápidamente al uso de la agresión para conseguir lo que quieren. La ironía es que el dominio es relativamente un supuesto social diseñado para disminuir la agresión y no para propiciarla. Un sistema social jerárquico permite a los individuos resolver los conflictos sin tener que pelear. Todo individuo que goce verdaderamente de un estatus social elevado dispone del poder suficiente como para no tener que recurrir al uso de la fuerza. Puede afirmarse que la fuerza refleja realmente la ausencia de poder real, porque cuando se tiene auténtico poder, no es necesario apelar a ella. Yo podría decirle que se siente y no se mueva de su silla y, si mi estatus social estuviese muy por encima del suyo, mis palabras tendrían el poder de conseguir que usted me obedeciera. Pero si yo no tengo suficiente poder relacionado con el estatus, tendría que amenazarle con un revólver o, peor aún,
con mandarle a mis 4 perros a su casa durante una semana. En otras palabras, si yo descubriera la manera de ejercer la fuerza suficiente, podría conseguir que usted me obedezca, pero solo necesitaría esa fuerza si no tuviese bastante poder como para lograrlo. Estatus, dominio y agresión son cosas completamente diferentes y no es nada bueno para nuestros perros que las confundamos. El estatus es una posición o un rango en el seno de una sociedad, mientras que el dominio describe una relación entre individuos en la que uno tiene un estatus más elevado que otros en un contexto determinado. La agresión no es necesariamente un componente del dominio. La agresión, según la definen los biólogos, es una acción que se propone causar daño, mientras que el dominio es una posición dentro de una jerarquía. Una revuelta sangrienta en la que resulta muerto un monarca es un ejemplo de agresión humana, no un ejemplo de jerarquía social. Ese monarca, presidente o líder de la manada podría haber sido escogido sin violencia, tal vez a través de relaciones familiares con anteriores monarcas o mediante una elección. Así, la agresión o la amenaza de agresión pueden usarse para alcanzar un estatus social más elevado, pero no suelen ser necesarios. Mi amiga Beth Miller, adiestradora de perros, dice que Luke es un alfa natural. Luke es un perro tranquilo y confiado, que está seguro del lugar que ocupa en el mundo y no parece sentir ninguna necesidad de demostrarlo. Saluda a los perros visitantes con una seguridad afable, irguiendo la cola y las orejas como si fuese el único perro macho de la granja. Sin embargo, Luke ha tenido muchísimas oportunidades de mostrar agresión. Trabaja conmigo en las sesiones semanales en las que trato los casos de agresión perro-perro y ha tenido innumerables ocasiones de hacerlo cuando otros perros han tratado de crearle problemas. No se preocupe, que no le hago correr el riesgo de sufrir lesiones físicas. Pero el hecho de que Luke sea un perro con un estatus social elevado, dominante sobre los demás perros, no significa que sea agresivo. Si un perro le ladra y se abalanza sobre él, Luke se limita a girar la cabeza, desviando la atención y no le da al otro perro ninguna razón para que él pueda usarla contra él. El único comportamiento que Luke no toleraría es ser montado por otro macho. A menos que un perro esté excitado, montar a otro perro es una afirmación de estatus social y no tiene que ver con el sexo. Si un perro comienza a montar a Luke, este dirigirá al animal un breve gruñido, a veces acompañado de una embestida, dejándole claro que puede defenderse y que lo haría si lo desafían. Los perros aceptan esa demostración de estatus y lo respetan sin que se produzcan incidentes. El concepto anteriormente llamado dominio. Si el dominio no es lo mismo que la agresión, entonces ¿qué es? Tal como se utilizaba hace unas décadas en el estudio del comportamiento animal, el término dominio describía una relación entre dos animales. Se definía el dominio como el acceso prioritario a recursos preferidos y limitados, ni más ni menos. El dominio hace referencia, por ejemplo, a quien consigue imponer su deseo en una situación en la que hay un hueso en el suelo que es codiciado por dos individuos. O a cuál es el macho que consigue reproducirse con las chimpancés hembra cuando son dos los machos que aspiran a hacerlo. Es el acceso prioritario. Yo lo consigo primero. A recursos, el mejor alimento, el mejor lugar para dormir, el mejor despacho, etc. Preferidos, yo realmente lo quiero. Ilimitados, no hay suficientes para todos. El aspecto del dominio que es importante para los dueños de perros es la libertad social que lleva aparejada. Algunos perros no dejarán de acosarle hasta conseguir que les haga mimos, pero más tarde le gruñirán si quiere acariciarlos cuando están acostados en sus cestos. Los perros que buscan tener estatus y se ven ocupando un lugar destacado en el orden social consideran que gozan de libertad para solicitarle mimos cuando les dé la gana, pero le advertirán claramente que no pretenda permitirse con ellos semejantes libertades sociales. En el siguiente capítulo me referiré a las implicaciones prácticas de las interacciones relacionadas con el estatus que mantenemos con nuestros perros, pero de momento es conveniente que nos centremos en la etología de las jerarquías sociales. A veces la gente confunde estatus social con dominio porque se tiene la impresión de que los perros son inconsecuentes. Un determinado perro será el que siempre consiga el hueso, mientras que otro será el que salga primero por la puerta. Pero el dominio, como el estatus social elevado, no significa que un individuo consiga siempre lo que quiere en el momento en que lo desea. Los individuos dominantes no necesariamente consiguen ser los primeros en acceder a todo. Sin ninguna duda,
Tulip es el perro con el estatus más elevado entre todos los de mi granja. A ninguno de los Border Collies se les ocurriría tratar de apoderarse de un hueso o de un conejo muerto tendido a los pies de Tulip. Pero existen otras cosas que no son tan importantes para Tulip y por ese motivo Pip, un perro de un rango inferior, puede dormir en el sofá sin perturbar el orden social, porque aunque a Tulip también le guste dormir allí, el sofá no le interesa tanto como el premio de un hueso. Los individuos dominantes consiguen comunicar cuáles son las cosas que les resultan importantes como parte de la libertad social de la que disfrutan. El estatus social no siempre se relaciona con el hecho de que el individuo más poderoso asuma el liderazgo, ya que la cuestión de las jerarquías es algo más complicada. Los individuos con un estatus elevado suelen depender del apoyo de otros integrantes del grupo, sin los cuales no pueden mantener su posición. El chimpancé macho dominante mantiene su posición solo si cuenta con el respaldo de una coalición de seguidores. Los lobos dominantes despóticos pueden ser derrocados por la acción de un grupo que conforme parte de la manada. Como todos sabemos, hasta los humanos de estatus elevado pueden extralimitarse y, como consecuencia de ello, perder su poder. También es importante reconocer que en los animales con una jerarquía social, el grupo no está compuesto por un individuo dominante y el resto del grupo. Una jerarquía social típica comprende tres categorías principales de individuos: el individuo alfa o dominante, un grupo de individuos beta, buscadores de estatus que siempre están al acecho de una oportunidad para mejorar su posición, y un tercer grupo omega de individuos que sencillamente están excluidos de la competición. En los lobos, por ejemplo, el grupo omega siempre incluye a los cachorros y a los más jóvenes, pero también puede comprender a los adultos maduros que no pertenecen al tipo que quiere convertirse en líder. La posición de líder en cualquier especie animal implica responsabilidades y riesgos, tal como sucede entre nosotros. Todas las evidencias de que disponemos hasta la fecha indican que los animales individuales de numerosas especies presentan enormes diferencias en su deseo de ostentar el liderazgo. Sin duda, no todos los perros quieren ser el dominante, aunque algunos adiestradores lo den por sentado. Es verdad que muchos perros, igual que algunas personas, son trepadores sociales y siempre buscan destacar por encima de los demás y ser reconocidos por ello. La mayoría de esos perros hacen todo lo posible por mejorar su posición en la vida, pero terminan por aceptar el lugar que ocupan en la manada. Sin embargo, he conocido algunos perros que estaban obsesionados con alcanzar la libertad social absoluta. Estos perros son raros, pero resultan muy peligrosos porque están dispuestos a pagar cualquier precio para conseguir lo que quieren sin importarles perjudicar a otros. A otros individuos, tanto humanos como caninos, no parece importarles. No todos quieren cargar con el peso del grupo sobre sus hombros. Todos conocemos personas que dedican una gran cantidad de energía a mejorar su posición en la vida y otras que parecen más que felices trabajando de 9 a 5, disfrutando con su jardín y sus hijos y dejando que los demás compitan por el protagonismo y el poder que confiere el estatus. Ninguna de las dos perspectivas es correcta o incorrecta. Las sociedades como la nuestra probablemente necesitan esa diversidad a fin de funcionar sin problemas. Si cada humano aspirara desesperadamente a ser el director de la comisión o a convertirse en el presidente de la empresa, viviríamos sumidos en un gran desorden, y ese principio general se aplica tanto a los perros como a las personas. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por los perros, o las personas, que a veces presentan versiones extremas de actitudes sumisas. El hecho de que un perro sea rápido para indicar sumisión no indica que no sea un buscador de estatus. He visto a muchos perros, especialmente hembras, que presentan versiones extremas de actitudes sumisas en determinados contextos, pero luego, a medida que pasa el tiempo o cuando cambia la composición de la manada, se convierten en el animal con mayores probabilidades de hacerse con el liderazgo. Tal vez los demás perros saben muy bien que estos perros solo esperan que les llegue el momento, que aparezca la oportunidad, como a menudo podemos decir de los trepadores sociales. A veces las personas que más se esfuerzan por mostrarse sumisas son las más conscientes del estatus y las que tienen mayor interés en ocupar nuestro lugar. Una vez tuve un alumno en la universidad que, menos besarme el dobladillo de la falda, hacía todo lo que podía para congraciarse conmigo, alabando cada perla de sabiduría que yo hubiese dicho ese día en clase. Mientras me envolvía en sumisas palabras conciliadoras, avanzaba cada vez más, hasta exigir una atención especial que iba mucho más allá de lo que los demás alumnos se atreverían a demandar.
Quería que me reuniese con él después de cada clase y le repetiese lo que había dicho palabra por palabra. Su comportamiento era una combinación tan sorprendente de sumisión y exigencia que acuñé una nueva expresión para describirla: agresivamente obsequioso, que ahora también utilizo para describir a los perros. Tenía una perra border collie, Bess, que saludaba a los 9 perros que llegaban a la granja en una clásica postura indicadora de un estatus elevado, con todo el cuerpo, desde las orejas hasta la cola, erguido y hacia adelante. Se mantenía con la cabeza bien alta, como estirando el cuerpo hacia arriba, y avanzaba decididamente y segura de sí misma hacia los recién llegados. Los perros que acababan de llegar inmediatamente daban señales de que aceptaban estar visitando su territorio y que ella disfrutaba de derechos que ellos no tenían. Bajaban la cabeza y la cola, echaban el cuerpo hacia atrás y dejaban que Bess los olfateara cuando quisiera. Pero un día vino de visita una robusta perra husky y esta vez Bess encontró la horma de su zapato. Cuando la perra avanzó decidida para saludar a la visitante, la husky se mantuvo inmóvil en la misma postura que ella, es decir, con la cola y la cabeza bien erguidas, y le respondió con una mezcla de ladrido y gruñido cuando Bess quiso olfatearla debajo de la pata. En menos de una fracción de segundo, Bess se aplastó contra el suelo, con las patas traseras extendidas en lo que se denomina presentación inguinal, y la cabeza vuelta hacia un lado. Esta vez la visitante fue la que olfateó a Bess, y a lo largo de ese fin de semana mi perra trató a la husky como si fuese un personaje de la realeza. Jugaron, retozaron y cazaron conejos juntas, durmieron una al lado de la otra sobre la alfombra del salón, y Bess dejó de esforzarse por demostrar su estatus superior para pasar a comportarse con un servilismo obsequioso. Continuamente le lamía el hocico a la reina husky, le hacía reverencia y le pasaba la pata por el cuerpo en reconocimiento de la superioridad de su rango. Una mañana me quedé junto a los otros perros observando el servilismo de Bess. Al cabo de unos minutos los perros y yo intercambiábamos miradas cómplices, como suelen hacer los humanos amigos cuando se percatan de algo que todavía nadie ha dicho. No puedo saber qué pasaba por sus cabezas, pero sigo preguntándome si los perros se divertían tanto como yo. Si alguien hubiese visto la manera en que Bess se comportaba con la husky, le habría descrito como una de las perras más sumisas que había conocido. Por eso recuerdo a Bess y a la husky y no doy por sentado que todos los perros que se comportan sumisamente quieren ser subordinados el resto de sus vidas, ni tampoco que las personas agresivamente obsequiosas deseen mantenerse en la última posición de la jerarquía social. Aspirantes a alfa. Es importante saber que si un individuo busca conquistar un estatus elevado, porque la mayor parte de las agresiones relativas a jerarquías sociales en muchas especies se produce entre los miembros del grupo beta, los individuos buscadores de estatus que no han logrado el dominio pero intentan conseguirlo. Por ejemplo, los lobos macho dominantes raramente participan cuando los lobos de rango medio de la manada atacan a la víctima propiciatoria del grupo. Esta intimidación es común en una manada de lobos y por lo general la inicia el macho beta, que ocupa la segunda categoría detrás de los alfa. El investigador Eric Simen informó que los lobos macho que ocupan la posición alfa siempre mostraban un grado inusual de tolerancia. Descubrió que las agresiones por parte de los machos beta triplicaban a las de cualquier otra posición de la manada. La agresión dentro de la categoría beta de estatus social es común en muchas especies con una jerarquía social, incluidos los humanos. Cualquier sociólogo dirá que la tensión más común y la agresión declarada en el seno de una empresa se produce entre los cuadros medios, y los primatólogos que estudian a los simios y a los monos afirmarán lo mismo. Con toda seguridad, esto adquiere sentido cuando se piensa en el comportamiento de los humanos que compiten por el poder. La ciudad de Washington no está constituida por el presidente y un grupo de seguidores sin estatus. Existe un amplio grupo de personas beta que compiten continuamente por el poder y la posición y, como puede verse en los informativos, la lucha puede llegar a ser bastante encarnizada. Muchas personas quieren ocupar la posición superior de la categoría beta para estar en contacto directo con el individuo dominante, y desean disfrutar del libre acceso al trono, ya sea que esté ocupado por un macho alfa o por el presidente de Estados Unidos. Denomino a esto el fenómeno Kissinger, y compruebo que se da continuamente entre los perros. La importancia del estatus depende también de la jerarquización de los individuos. En los lobos, por ejemplo, las diferencias de rango son más acentuadas entre los que tienen un estatus elevado y menos perceptibles entre los del rango inferior.
Y también en nuestra especie ocurre lo mismo. ¿Qué diferencia es más importante? ¿La diferencia entre ganar la medalla de oro o la de plata en los Juegos Olímpicos o la de llegar en el puesto 23º o 24º en la misma competición? Si gané la medalla de oro y alguien me felicita por haber obtenido la medalla de plata, le corregiré. Pero si la diferencia fuese entre el puesto 23º o el 24º, no estoy segura de lo que hiciera. El valor de la competición también cuenta. Las mismas personas que he visto pasar por alto amablemente un error de puntuación que les hizo perder el primer puesto en un concurso de perros pastores, de escasa relevancia, no vacilan en ponerse a protestar a gritos si consideran que han perdido el primer premio de una competición importante. ¿Pueden dos especies estar en el mismo grupo? Puesto que el rango es importante tanto en los humanos como en los perros, ¿de qué manera inciden las interacciones entre unos y otros? No está completamente claro que individuos de dos especies diferentes, como los humanos y los perros, puedan fusionarse en una unidad social y mantener diferentes posiciones en una jerarquía. Esta cuestión merece concitar la atención de los científicos, los adiestradores de perros y los amantes de estos animales. Una noche, mientras nos tomábamos unas copas, disfruté debatiendo con John Wright, especialista en comportamiento animal aplicado, si los perros consideran que los humanos formamos parte de su jerarquía social. John sostenía que no, y yo afirmaba que sí. Y cuando íbamos por el segundo gin tonic, ambos pensábamos que da igual quién tuviese la razón. Lo indudable era que no se trataba de una cuestión de suma importancia. Mi opinión es que los perros y los humanos pueden coexistir dentro de una jerarquía social debido a las definiciones de dominio y estatus social. Si el dominio es el acceso prioritario a los recursos y confiere más libertad social a un individuo que a los demás, entonces parece lógico que los individuos que viven juntos en una casa llena de recursos compartan los mismos problemas, igual que los animales que viven en grupo en cualquier parte. Con mucha frecuencia observo a perros que desafían a integrantes de la familia, a los que probablemente perciben como personas de rango inferior, en especial a las hembras de baja estatura y voz suave que asumen la tarea de brindar cuidados y protección. Pero en ningún momento desafían a los miembros autoritarios de la familia. Además, los perros saludan a los humanos con las mismas señales visuales que utilizan para recibir a los integrantes de su propia especie. Bajan o alzan la cabeza, mueven la cola o la mantienen rígida. La mayoría de los perros no se acercan a individuos de otra especie de ese modo. Los olfatean como si fuesen objetos de interés, juegan con ellos como juguetes, igual que hace Tulip con los corderitos, o los amenazan como presas potenciales. Por supuesto, hay excepciones, pero es relativamente raro que los perros saluden a los animales que no sean los humanos como compañeros sociales a menos que vivan en la casa con ellos. Los perros se comportan como si considerasen que formamos parte de su círculo social y a mí me parece lógico que lo hagan. Aunque somos dos especies diferentes, vivimos juntos, dormimos juntos, comemos juntos y juntos tenemos conflictos por los recursos. Aunque muchos de los casos graves que he visto en los cuales un perro ha gruñido o mordido tienen poco que ver con la agresión de dominio. Existen otros en los que el estatus social parece ser uno de los factores que desencadenaron el problema. El perro puede no haber sido dominante, pero eso no significa que el estatus social no tuviese importancia. Supongo que muchas de las peleas entre perros de una misma casa son provocadas por el estatus y pienso que algunos de los casos de mordeduras a dueños se deben a conflictos relacionados con el orden social. Las peleas de perros dentro de una casa son más frecuentes y más perjudiciales entre individuos del mismo sexo. Cada sexo suele tener su propio orden jerárquico, como sucede en los lobos, las ovejas, los caballos y muchas especies de primates. Por lo general, las peleas se producen cuando un adolescente llega a la etapa adulta, con lo cual el estatus comienza a adquirir importancia, y los enfrentamientos suelen ser por recursos como la comida, el espacio o la atención. Pero la percepción del rango social resulta complicada en una casa que incluye a humanos y perros, porque hasta el perro más malcriado debe esperar a que su humano abra la puerta, saque la comida para perros o le ponga la correa. Sospecho que la mayoría de los perros buscadores de estatus se ven ocupando una posición elevada en la categoría beta o participando en una negociación complicada y variable con su dueño por la disposición alfa. Si tiene un perro como ese, en el siguiente capítulo le daré algunas ideas para convertirse en un líder benévolo mientras su perro aprende a ser paciente y educado. Los humildes y los listos heredarán la tierra. Quienes viven con perros necesitan entender otro aspecto de la estructura social.
y Pip lo ejemplifica muy bien. Sin ninguna duda, Pip ocupa la posición más baja en el orden social que existe en mi granja y es la que más teme los conflictos. Ni aunque estuviese hambrienta se enfrentaría a Tulip por un hueso, pero ayer por la noche, cuando todos los perros se hallaban tendidos a mi alrededor en el salón, Pip consiguió quedarse con el hueso masticable de Tulip. Mientras Tulip se hallaba concentrada en roer su hueso echada en el centro del salón, desde una distancia de 3 metros, Pip la miraba aporreando el suelo con la cola. Con la cabeza baja y los labios contraídos sumisamente, comenzó a arrastrarse lentamente y sin descanso por el suelo, acercándose cada vez más a Tulip hasta terminar junto a ella. Entonces se puso a lamerle los labios, siempre con la cabeza gacha y la cola aporreando el suelo. Este tipo de comportamiento, llamado sumisión activa, es una demostración de contemporización que inhibe la agresión en la sociedad de perros educados. Tulip no gruñó a Pip, sino que siguió mascando su hueso y tratando de pasar por alto las caricias de su larga y húmeda lengua. Pip siguió lamiendo la boca de Tulip, cada vez más rápidamente, hasta que ésta terminó por cerrar los ojos y volver la cabeza, adoptando la misma expresión de los humanos cuando queremos que algo o alguien deje de molestarnos. Pero que Pip sea sumisa no significa que no tenga resistencia. Persistió en su sumiso acoso a la reina Tulip hasta que ésta finalmente se incorporó y se marchó. Victoriosa, Pip se dedicó a mascar el hueso con toda tranquilidad, mientras yo, boquiabierta, me asombraba una vez más ante la habilidad de Pip para conseguir lo que quiere a pesar de ocupar un rango inferior en la jerarquía. Como pone de relieve el éxito de Pip, el estatus social no es la única vía para conseguir lo que uno quiere. A veces la resistencia y la sumisión también dan resultado. El comportamiento de Pip es un buen recordatorio de dos importantes principios que todos los dueños de perros deberían comprender. Primero, el estatus social es relevante en nuestras relaciones con los perros, pero es solo uno de los numerosos aspectos de nuestras interacciones con ellos. Con algunos perros, en particular con los buscadores de estatus, la atención que se ha concedido al dominio no guarda relación con su importancia real. Segundo, en el caso de los perros que conceden tanta importancia al estatus social, lo último que deben hacer los dueños es utilizar técnicas de adiestramiento severas, orientadas al castigo. Estas técnicas raramente son necesarias y deberían considerarse inaceptables, de la misma manera que ya no se considera admisible pegarle a un hijo. Recuerda que existen básicamente 3 tipos de casas en las que un perro puede vivir. Una casa en la cual los humanos emplean la fuerza y la intimidación para conseguir que el perro sea obediente. Una casa en la cual el perro tiene todo el control social y consigue lo que quiere y cuando quiere. Y un grupo familiar pacífico y armonioso en el que usted es un líder ponderado y benévolo. A usted le toca elegir. Recuerde que el perro no puede hacerlo.